Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos de vuelta con un nuevo tutorial. En este caso les traigo esta bolsa, bolsito, cartera, como quieran llamar. Es muy fácil de hacer en una sola pieza. Es lo lindo de este diseño, y se hace en una sola pieza. Se dobla, se cose a los costados, listo. Lo mismo las manijas, se doblan las solapitas, se cosen y listo. Tenemos un hermoso bolsito para pasear, para la playa, para lo que quieran. Así que bueno, vamos ya al paso a paso. Bueno, les voy a comentar un poco el tema de los materiales, ¿sí? Yo lo realicé en algodón semigrueso 8/6, pero tranquilamente lo pueden utilizar en un hilado un poco más grueso, ¿sí? Depende de lo que ustedes tengan. La idea es que lo hagan con los materiales que tienen en casa. Pero bueno, dependiendo del material que usen y la aguja, el tamaño de la aguja les va a quedar más compacto o más blandito, ¿sí? Lo ideal es que quede bien compacto. ¿Por qué? Porque como va a ser un bolso, la idea es no colocarlo en una forrería, ¿sí? Así lo hacemos así simplemente con el hilado. Entonces necesitamos que nos quede bastante compacto el tejido, ¿sí? Así que bueno, lo que hice yo fue utilicé este hilado y una aguja número 4. Pueden hasta usar una 3,5, 3 y les queda bien compactito. Yo con una 4 para mí estaba bien, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es realizar una cadena que va a tener la cantidad que corresponda a las solapas, ¿sí? Que se doblan para luego pasar la manija, el cuerpo, que también es doble, más la otra solapa para la manija, ¿sí? Yo acá hice una cadena cortita porque se los voy a realizar para una muestra, acá si lo pueden ver en el video, ¿sí? Pero en la realidad yo utilicé 140 cadenas, ¿sí? Esto quedaría algo así, dobladito, dobladito, y este sería el cuerpo. Utilicé 140 cadenas, ¿por qué? Porque utilicé 30 para la solapa, que se dobla a la mitad, me quedarían 15 para cada lado, 40 por lado del cuerpo, o sea en total 80, y la otra solapa, ¿ok? Son dos solapitas, así que 30 y 30. 30, 30 y 80 para el cuerpo. Así que en total utilicé 140 cadenas, ¿sí? Como les dije, ustedes lo hacen con la medida que ustedes quieran. Si quieren hacer un poco más grande, más chico, ¿no? Pero bueno, yo les cuento lo que realicé yo. Bueno, aquí en esta muestra separé 10 puntos para la solapa, 20 para el cuerpo y otros 10 para la solapa del otro extremo. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es una cadena para levantar, para empezar nuestra primera fila, y lo que vamos a hacer es trabajar en la parte de atrás de las cadenas, ¿sí? En los rulitos que tenemos en la parte de atrás. Vamos a trabajar la solapa, serían 10 medios puntos en este caso. En el terminado eran 30. ¿Sí? Vamos a realizar, en este caso, los medios puntos según la medida que tengan ustedes destinada para la solapa. Bueno, aquí ya tengo mis 10 primeros medios puntos. Esto correspondería a la solapa. Y ahora vamos a empezar a realizar el punto para el cuerpo. Consta de varetas cruzadas. Por lo tanto, vamos a tomar la lazada y vamos a realizar una vareta saltando una cadena de base y vamos a trabajar en la siguiente. Ahí vamos a picar y vamos a realizar una vareta, ¿sí? Luego, como son varetas cruzadas, lo que voy a hacer es hacer una vareta en el punto que me salté. La primera fila les va a ser así, ven, un poquito dificultoso.
porque tenemos la cadena suelta. Pero una vez que nosotros ya empecemos a trabajar las filas, les va a ser mucho más fácil hacer. Así que si ustedes ven que yo maniobro un poquito, bueno, es simplemente por eso. Bueno, acá lo que vamos a hacer, teníamos 20 puntos destinados para el cuerpo, así que lo que vamos a hacer es todas este mismo punto, ¿no? Las varetas cruzadas. Entonces vamos a volver a hacer lo mismo. Aquí tengo, salto esta cadena y trabajo en la siguiente. Hago una varetita ahí y otra vareta cruzada que vuelvo a la cadena que había dejado. ¿Ven cómo va quedando? Hacemos uno más, saltamos una cadena, trabajamos en la que sigue una vareta y otra vareta en el punto anterior. Muy bien. Y esto, bueno, lo vamos a hacer en todos los puntos que correspondan a el cuerpo de nuestro bolso. Bueno, aquí ya terminé el punto en lo que corresponde a el cuerpo de nuestro bolso. Luego voy a realizar lo mismo que hice al principio, que fueron medios puntos en la parte de la solapa. Bueno, esta otra parte del otro extremo también realizamos todos medios puntos, sin separación, sin nada, ¿sí? Directamente hacemos medios puntos hasta llegar al extremo. Bueno, aquí ya culminé, llegué al final, ¿sí? Los medios puntos. Voy a levantar una cadena, voy a girar mi labor y ahora voy a hacer la segunda vuelta. La segunda va a ser en la parte donde hicimos los medios puntos, vamos a realizar puntos deslizados, pero vamos a realizarlos en canalé. Canalé es cuando tomamos solo un rulito de nuestra cadena, ¿sí? Vamos a empezar a realizar medios puntos deslizados, ¿ven? Tomando solamente el rulito de atrás de la cadena. Vamos a hacerlo todos en los mismos que hicimos los medios puntos, ¿sí? Hasta acá. Bueno, así nos quedaría. Esta sería la primera vuelta con medios puntos y la segunda vuelta con puntos deslizados en canales. Luego, en la parte donde tenemos las varetas cruzadas, lo que vamos a hacer es hacer medias varetas tomando la cadena completa, ¿sí? ¿Ven? Completito acá. Todos medias varetas. Así, una arriba de la otra en todas las varetas cruzadas que hicimos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer medias varetas hasta llegar a esta parte. Ya realicé todas las medias varetas, ¿sí? Donde corresponde al cuerpo de nuestro bolso, y luego vuelvo acá a esta parte en donde tengo los medios puntos, ¿sí? Aquí, como hicimos en el otro extremo, lo que vamos a hacer son puntos deslizados tomando solo el rulito de atrás, ¿sí? ¿Ven? Solo este rulito, así hasta el final. Son solamente 2 vueltas por color, así que en esta parte lo que hago es remato y corto la hebra porque ya voy a cambiar de color. Bueno, ahora tomé este color azul, ¿sí? Lo que voy a hacer es hacer un nudito deslizado. Lo voy a tomar
mi aguja, voy a dar vuelta mi trabajito y vamos a empezar realizando medios puntos, como hicimos en la primera vuelta. ¿Se acuerdan que hicimos medios puntos para comenzar? Bueno, ahora en esta parte vamos a hacer los medios puntos en canales, ¿sí? Aquí ven como que les queda un poco dobladita el mismo tejido, es como que se va a hacer para así. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar, ven, la fila de las cadenas completas. En este caso, si ustedes lo tuercen así un poquito, lo encuentran. Ahí es donde vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a colocar entonces el primer medio punto. Y vamos a ir trabajando los medios puntos tomando canales, ¿sí? Tomando solamente, como hicimos con el punto deslizado, un rulito de la cadena, ¿sí? Aquí ya tengo mis puntos, medios puntos en canales. Ahora lo que voy a hacer es volver a realizar el punto de las varetas cruzadas, ¿sí? Esto se va a repetir. Entonces, tomo la lazada y realizo mi primer vareta acá, ¿no? Salto una cadenita y voy a la siguiente. La tomo por completo, ¿sí? Normal sería. ¿Ven? Y luego la otra vareta en el punto anterior que habíamos dejado en suspenso. Así voy a ir trabajando en cada media vareta de la vuelta anterior. Vamos a ir realizando las varetas cruzadas. Una vez que ya hice todas las varetas cruzadas, volvemos a trabajar en este extremo y nuevamente buscamos, ¿ven? Las cadenas y vamos a trabajar los medios puntos tomando solo el rulito de atrás, ¿sí? Aquí hasta llegar al final. Llegué al final, aquí hago una cadena y giro mi labor. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo, que sería puntos deslizados en canalé sobre los medios puntos. Hacemos puntos deslizados y cuando llego a las varetas cruzadas, aquí realizo medias varetas tomando la cadena por completo. Esto se va a repetir todas las vueltas que ustedes crean necesarias hasta llegar al ancho que quieran del bolso, ¿sí? Recuerden, comenzamos con medios puntos, varetas cruzadas, medios puntos, ¿sí? Giramos y hacemos puntos deslizados, medias varetas, puntos deslizados. Cambio del color y voy a realizar lo mismo. Medios puntos, ¿sí? Medios puntos, varetas cruzadas, medios puntos. Cuando giro, realizo puntos deslizados y medias varetas. Y ya tengo todas las vueltas que quise dar para este diseño. En total hice 17, ¿sí? Fui cambiando el color. Repetí 2 veces el mismo color, no son todos diferentes, como verán. Esta parte se repite acá en espejo y después en el medio hice como estas guardas así con 2 tonos y un tono en el medio. Bueno, eso juegan ustedes como quieran. Bueno, esa es la idea, ¿no? De que cada una haga su propia versión. Así que bueno, acá pueden ver cómo queda el punto. Bien.
De un lado queda así, del otro lado sí, así que lo pueden usar del lado que quieran porque queda muy bonito de los dos, ¿sí? Y acá tendríamos las solaspitas, ¿ven? Cómo quedan, el punto elástico se achica y genera este frunce, ¿sí? Les va a pasar esto, ¿sí? Que se va a como desviar. ¿Por qué? Porque estamos tejiendo siempre repitiendo las vueltas para el mismo lado. O sea, hacemos una y una de un color, una y otra de otro color. Entonces va a tender el tejido a hacer esto. No se preocupen porque cuando nosotros hagamos el doblez, esto se estira, se adapta acá y no se va a notar para nada. ¿Ven? Miren cómo queda. Después acá adentro va la manija y no se va a ver para nada, no se va a notar. Bien. Bueno, vamos a realizar entonces la manija. Las manijas las vamos a hacer el mismo punto que hicimos en la solapa. Exactamente el mismo. Una vuelta de medios puntos y una vuelta de puntos deslizados. La medida, yo utilicé 80 cadenas, ¿sí? Aunque parezca mucho, ¿qué pasa? Este punto tiende como a achicar, ¿sí? A comprimir. Entonces, bueno, lo ideal es hacerla, bueno, bastante amplia, cosa que después cuando se achique nos quede una manija acorde a lo que queramos. Comenzamos con cadenas. Yo les dije que hice 80, en este caso no voy a hacer 80, voy a hacer mucho menos para mostrarles el punto. Con esto ya estamos. Y lo que voy a hacer es cerrarlo, ¿sí? Voy a hacer un círculo. Lo vamos a tejer circular. Entonces esto tengan siempre cuidado que no se les doble la cadena, porque después cuando terminen van a ver que quedó doblada. Así que acá hacen así le pasan el dedito y ven que quede derechito. Bueno. Vamos a trabajar también en la parte de atrás, la rulita de atrás. Cerramos con un punto deslizado, levantamos una cadena y comenzamos a hacer todos medios puntos, ¿sí? Si quieren pueden usar marcador, si no les resulta fácil encontrarlas. Después los comienzos también cuando realizan el bolso. Yo no lo usé, pero bueno, lo pueden usar si a ustedes les resulta más cómodo. Bueno, voy a hacer todos medios puntos. Bueno, aquí ya hice toda la vueltita de medios puntos, cerré con un punto deslizado, voy a levantar una cadena y voy a girar y voy a trabajar por el lado de adentro. ¿Por qué? Para que sea igual a como hicimos la solapa, ¿sí? Si no tejemos todo en círculo les va a quedar en apariencia diferente, ¿sí? Entonces vamos a girar y vamos a trabajar por el lado de atrás. Vamos a hacer puntos deslizados en canalé, tomando solamente el rulito de atrás de la cadena, todo alrededor. Una vez que finalizamos, lo que vamos a hacer es cerrar nuevamente con un punto deslizado, levanto una cadena y giro nuevamente mi labor, ¿sí? Y vamos a trabajar otra vez en canalé, pero medios puntos. Esto lo vamos a repetir. Vamos a hacer 6 vueltas, 3 de medios puntos y 3 de puntos deslizados. Lo que vamos a hacer es colocar la manija, vamos a envolverla con esta solapita y lo que vamos a hacer luego va a ser coser con el hilo al tono que quieran. En este caso yo voy a usar negro porque es el que utilicé acá en el borde para que no se vea, quede prolijo. Voy a engancharlo en la parte acá donde nace el elástico, donde nace la solapa. Vamos a engancharlo acá.
Vamos a dejar una hebrita para después esconderla con la aguja misma, la vamos a esconder. Y lo que voy a hacer es, la forma más cómoda de hacerlo es, vamos a marcar acá, ¿ven? La parte de la solapa, unimos y vamos a ir cosiendo de forma envolvente, ¿sí? En la parte que corresponde al centro, traten de ir tomando hebritas y no pasarnos al otro lado, ¿sí? Para que no se vea del lado del derecho. Ahora les voy a mostrar cómo queda haciéndolo así, ¿no? Pero lo único que tienen que tener en cuenta es eso, van tomando, ¿ven? Hebritas así, simples, las que están por arribita, y acá en la parte esta de la solapa sí lo pueden tomar completo, porque eso no se ve, pero en esta parte sí. Entonces tomamos solo hebritas, ven, rulitos que estén superficiales, y acá sí lo tomamos por completo para que quede más resistente. Ok, bueno, esta maniobra la van a ir repitiendo, vayan organizando así por color. Ven que yo voy uniendo las franjas para que me quede todo acorde, alineado. Y bueno, vamos a ir cosiendo así todo hasta el bordecito. Para unir los laterales, sí, vamos a dejar unos espacios en esta parte, ¿sí? Para que la bolsita tenga una cavidad bastante amplia para poder introducir los objetos, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejar para que se guíen, ¿no? 3 varetas cruzadas, 3 grupitos de varetas cruzadas, y vamos a empezar a trabajar del lado del revés. Vamos a tomar la hebra y vamos a realizar medios puntos, ¿sí? De esta manera vamos a ir uniendo el lateral, medios puntos hasta el final de ambos lados, por supuesto. Bueno, acá ya se los tengo terminado, ¿sí? Para que puedan ver. Miren cómo queda, a ver si así lo ven un poco mejor. Les voy a pasar unas medidas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Tenemos 34 centímetros, vamos a medir mejor de este lado, por 34 centímetros también, ¿sí? Les quedó bien, me quedó bien cuadradito. En este caso yo le hice las manijas cortas, se las pueden hacer un poco más largas. Bueno, el diseño lo pueden ir jugando. El tema es que ustedes aprendan cómo es la técnica, que en una sola pieza pueden luego doblarla, lo cosen a los costados y tienen un bolsito divino. Si se me ocurre también que lo pueden hacer un poco más amplio y utilizarlo para la playa, ¿sí? Para otro tipo de ocasión. Bueno, nada, espero que les guste, que lo hagan. Cualquier duda que tengan, comentarios, pueden dejar todas sus preguntas. Así que bueno, nada, nos vemos la próxima. Los espero con nuevos tutoriales y cosas lindas que vamos a hacer. Un beso, chao, chao.